Bienvenidos. Qué buenísimo qué buenísimo es que ustedes pueden venir a oír la palabra de Dios. Si puedes abrir sus Biblias al libro de los Hechos. Hechos, capítulo 15, es donde vamos a leer. Pero antes, vamos a explorar una pregunta. ¿Cómo cristianos, como una iglesia, cómo sabemos qué debemos hacer? Hay unas cosas que sí sabemos. Sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, claramente. Que Él tiene autoridad, porque Él es el rey. Y su reino venía de su Padre, claramente. Y Él prometió a sus discípulos, antes de volver al Padre, a mandar el Consolador, una guía a toda verdad, el Espíritu Santo. Y con la inspiración del Espíritu Santo fue escrito la Biblia. Y ahora mismo tenemos la Biblia. En la Biblia tenemos toda la voluntad de Dios que necesitamos, porque la Biblia es todo que tenemos, claramente. ¿Por qué es todo que tenemos? Es la autoridad para todo que debemos hacer. Es la palabra de Dios. Y cuando hay pregunta si debemos hacer algo o dejar algo, como cristiano o una iglesia, necesitamos ir a la Biblia y mirar si está mandado de Dios. Pero todo el mundo dice que la Biblia es imposible a comprender, que es algo muy difícil y a veces se contradice. Pero la verdad, sí se puede comprenderlo. Dios no es el autor de anarquía. Él nos mandó la Biblia para que tenemos las palabras de vida, para que podamos saber qué debemos hacer y cómo debemos vivir nuestras vidas, y también cómo debemos comportarnos en la iglesia, como una iglesia. Y para comprender la Biblia, debemos usar la Biblia. Y hoy vamos a usar la Biblia como una guía para comprenderlo. En Hechos capítulo 15, vamos a empezar a leer. Empezando en versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podáis ser salvos. Como Pablo y Barnabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Barnabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversación de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Aquí, una disputa, una discusión, una pregunta. Cada vez que nosotros tenemos una pregunta, una disputa, cuando es un tópico, es desde el tema de qué debemos hacer como una iglesia o como un cristiano, necesitamos mirar este ejemplo en qué debemos hacer. La disputa empezó con Pablo y Barnabé y los creyentes fariseos. Y la pregunta fue: ¿necesitaban los gentiles convertirse a judíos, a ser circuncidados
y que deben guardar la ley de Moisés. Si los gentiles hicieron esas cosas, se convirtieron a judíos. La verdad, pregunta fue, ¿son los gentiles aceptables a Dios? Y yo creo que los fariseos tenían miedo de esa verdad, que ellos fuera de los judíos podían ser salvos. Y ellos fueron a los apóstoles y los ancianos ahí en Jerusalén. Seguimos. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oísen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creímos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, y de igual modo que ellos. Aquí tenemos Pedro hablando de cosas que pasó en Hechos capítulo 10. Las cosas que pasó en la casa de Cornelio. Que Jesús lo mandó una visión a Pedro. Y también lo mandó un ángel, un mensajero a Cornelio. Y cuando Pedro venía a la casa de Cornelio y predicaba, el Espíritu Santo se cayó sobre Cornelio y los otros gentiles, y después fueron bautizados y añadidos a la iglesia. Pedro aquí está mostrando un ejemplo. Él contó cómo él fue mandado para predicar salvación a estos gentiles. Aquí tenemos un ejemplo de dar un ejemplo. En esta disputa, Pedro sabía que estas cosas pasó antes. Y en frente de los ancianos y los otros apóstoles, él contó qué pasó. Él dio un ejemplo, de cómo los gentiles son aceptables frente de Dios, porque las cosas que pasó, que Dios lo mandó el Espíritu Santo y que fueron bautizados. Aquí tenemos un ejemplo. Y después tenemos Pablo y Barnabé. En versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Barnabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Pablo era un apóstol mandado a los gentiles. Y aquí tenemos un ejemplo de inferencia necesaria. Y vamos a leer qué pasó antes, porque es un versículo solo, describiendo las cosas que Pablo decía. Pero vamos a leer un poquito más desde las cosas que pasó a Pablo. En Hechos capítulo 13. El versículo 13, capítulo 13 y versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y debatían de lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Los judíos no estarán contentos porque toda la ciudad, gentiles y judíos, vinieron a oír Pablo. Antes, cuando fue solo los judíos, eran
felices, pero ya que los gentiles vienen, ya no. Pero entonces Pablo y Bernabé, hablando de nuevo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En el próximo capítulo 14, y versículo 1 hasta el 3, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, gentiles. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, conociendo que se hiciesen por las manos de ellos señales, prodigios, milagros. Y el versículo 8 hasta el 10. Y cierto hombre de Listra, una ciudad gentil, estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Otro milagro, que muchos los milagros que pasó entre los gentiles. Y esas fue las cosas que Pablo y Bernabé habló, de esas cosas a la iglesia ahí. Porque Dios está haciendo estos milagros a los gentiles y estas señales, que claramente que ellos son aceptados de Dios. Porque esta evidencia es verdad, también esta otra cosa también necesita ser verdad. La inferencia necesaria es la usa de la lógica para sacar una conclusión. Es como decir: Crown Point y Hammond son en la misma estado. Pues, ¿dónde está? Crown Point y Hammond están en la misma estado, claramente. Y Hammond es en Indiana. ¿Dónde está Crown Point? ¿En cuál estado? Claramente es en Indiana. Y si yo digo que todas las ranas son verdes, y tengo una rana, ¿de qué color es? Claramente es verde. Aquí tenemos Pablo diciendo que Dios está haciendo los señales entre los gentiles. Claramente los gentiles son aceptados de Dios. Es una inferencia necesaria. Y finalmente, tenemos Jacobo. Jacobo. Dice más Santiago, pero debe decir Jacobo, perdón. Tenemos en versículo 13, regresamos a capítulo 15. Capítulo 15, versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar,
para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí tenemos a Jacobo, citando de Amós, uno de los profetas. Y si él quería, él podía ir hasta Génesis y los Salmos y el profeta Isaías y otros profetas a mostrar que Dios tenía en su plan los gentiles, que los gentiles van a venir a Dios y solo no va a ser los judíos en el reino de Dios. Él usó mandamientos directamente, las palabras de Dios directamente, cosas que Dios decía en su palabra, en las escrituras. El mandamiento directo es cuando Dios manda algo directamente. Nos manda a hacer algo o dice que algo va a pasar. ¿Y qué fue la conclusión? En Hechos capítulo 15 y versículo 19, Jacobo está hablando. Por lo cual yo juzgo que no se quite a los gentiles que se convierten a Dios. Los gentiles son aceptados de Dios y no necesitan convertir a ser judíos. No necesitan enquitares. No necesitaron la circuncisión y la ley de Moisés, porque son aceptables de Dios y pueden vivir como cristianos como los judíos convirtieron. Y aquí tenemos un gran ejemplo cómo debemos mirar y usar la Biblia. Sí, es posible comprender la palabra de Dios. Si no podemos hallar algo en la Biblia, unas costumbres o cosas que queremos hacer, no hay razón de hacerlos. Para cada cosa religiosa que queremos hacer, necesitamos autoridad, necesitamos un ejemplo. En la Biblia tenemos el ejemplo que los discípulos reunieron los domingos. Y también tenemos ejemplo que el apoyo para los predicadores fueron mandados directamente a los predicadores. Ellos no usaban otra iglesia, no lo mandaron a otra iglesia, no lo mandaron a otro cuerpo, es decir, una sociedad, algo así. Cada vez cuando veo en la Biblia que el apoyo fue mandado a un predicador, fue directamente. Y también tenemos ejemplos que reunieron cristianos adentro de un edificio, fueron al templo, fueron y reunieron en casas y sinagogas. Esos tipos de ejemplos que podemos usar para saber que estamos haciendo la verdad. Y a veces tenemos mandamientos directos. Tenemos en Efesios 5, capítulo 29, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice aquí necesitamos cantar, claramente, es un mandamiento directo. En la Biblia dice muchas veces que necesitamos orar sin cesar. El primero, en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y que necesitamos bautizar. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí dice en Mateo 28, 19. Aquí están las palabras de Jesucristo. Y muchas veces en la Biblia hay ejemplos de inferencia necesaria. Cuando Jesucristo enseñaba, Él utilizó muchas veces parábolas, para enseñar. Y con la parábola necesitas pensar y usar la lógica para comprenderlo.
Y hasta los milagros que hicieron Jesús y los apóstoles que hicieron y usaron para mostrar que claramente ellos vienen en el nombre del Padre, en el nombre de Dios, que fueron mandados de Dios. Y porque ellos podían hacer esos milagros, esos señales, claramente podemos saber, podemos inferir que ellos fueron de Dios. Y también con salvación. Con salvación. Y aquí, salvación. Y yo digo eso porque hay diferentes cosas escritas en diferentes partes de la Biblia. Y vamos a ver. La Biblia dice que necesitamos creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues si quieres vida eterna necesitas creer. Y es la verdad. Juan capítulo 3, versículo 16. Pero también la Biblia dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean moradas vuestros pecados. En los Hechos 3, versículo 19. Está diciendo, si queremos morar nuestros pecados, limpiarnos del pecado, necesitamos arrepentir. Y cuando no tenemos pecado, es cuando somos salvados, claramente. Y también dice a cualquiera, pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Está diciendo aquí que si queremos ser salvos necesitamos confesar el nombre de Jesucristo. Si hacemos eso, Jesucristo va a confesar nuestro nombre frente del Padre. Vamos a ser salvos en Mateo 10, 32. Y dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En Galatas 3, versículo 27. Está diciendo aquí que tan importante que si queremos ser salvos, que si queremos ser revestidos de Cristo, que si queremos ser en Cristo, necesitamos ser bautizados. Si queremos ser salvados, necesitamos el bautizo. Si alguien venía a la Biblia y decía que necesitas esta cosa sola, o esta cosa sola, o esta cosa sola, no es la verdad. No es la verdad. Necesitamos lo todo. Y podemos usar la lógica para comprenderlo. Podemos usar la inferencia necesaria. Porque la Biblia dice todas estas cosas. Pues todas estas cosas son importantes y necesarios para nuestra salvación. Sí, claramente podemos comprender la Biblia. A veces hay cosas que son difíciles, claramente. Y necesitamos estudiarlo para comprenderlo. Pero estas cosas, la usa de ejemplos, la usa de lógica y la usa de los mandamientos. Si estamos haciendo algo en nuestras vidas cristianas o en la iglesia y no hay ejemplo o no hay mandamiento y no hay una inferencia que debemos hacerlo, no debemos hacerlo. En la Biblia dice muchas veces que no podemos añadir a la palabra de Dios. Y necesitamos conocer eso. Pues, hoy, mira tu vida. ¿Estás salvado? ¿Hiciste todas las cosas que es necesario para ser salvo? Si eres un cristiano, estás viviendo, estás estudiando, estás haciendo todas las cosas que debes hacer como cristiano. Si hay algo que falta y necesitas ayuda, por favor, puedes venir adelante y vamos a ayudarte.